Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian de Jesús Hurtado Hernández. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Da Vinci de Guatemala. En esta oportunidad voy a explicar lo que es el delito y los elementos positivos a los cuales debe adecuarse un hecho para determinar si existe un delito o no. Eh, este es un tema muy importante para el derecho penal, debido a que para, por ejemplo, el juez y un abogado determinar si, por ejemplo, un hecho que haya perjudicado a otra persona es un delito, y si lo fuere, pues que se le aplique una sanción. Vamos a definir entonces lo que es un delito. Y voy a rescatar una definición pues muy buena que se me fue compartida y de la cual yo investigué más, la cual dice así: dice que un delito es una acción u omisión voluntaria que va a ser típica, que va a ser antijurídica, va a ser imputable, culpable y punible. En esta definición pues ya encontramos pincelazos, o nos dice ya a grandes rasgos cuáles son los elementos de un delito y que deben estar presentes en un hecho para que exista el delito. Vamos a empezar definiendo pues cada uno de estos elementos. En primer lugar, vamos a empezar con lo que es la base, que es el primer elemento, el cual va a ser una acción u omisión voluntaria. Una acción pues va a ser una conducta humana, es decir, la ejecución de un hecho mediante, por ejemplo, el accionar o la ejecución de un movimiento corpóreo. Es decir que, por ejemplo, yo para poder darle muerte a una persona, acciono un arma, estoy haciéndolo mediante comisión, o sea que mediante un movimiento corporal. Por ejemplo, también al golpear a alguien más, pues lo hago mediante movimientos con mi cuerpo. Una omisión entonces es lo contrario, es la falta de conducta humana. Pero dice que para el derecho penal la que le importa es la que no se realizó cuando debió haber sido realizada. Entonces, para evitar un resultado. Entonces, la acción u omisión son el primer elemento que debe ser voluntaria. ¿Qué significa esto de que debe ser voluntaria? Significa que va con una finalidad, o sea, se pretende alcanzar un resultado. Es así como tenemos nuestro primer elemento entonces, la acción u omisión. Pasamos al segundo elemento del delito, eh, que sería la tipicidad. Dice que la tipicidad del delito es el establecimiento de un hecho en una norma jurídica. ¿Qué significa esto? Que cuando una conducta eh, perjudique a otra persona, eh, esté previamente establecido en una norma, en el Código Penal en este caso, pues es típica, existe un tipo penal, entonces sí puede ser susceptible a que exista delito. Por ejemplo, eh, el artículo 123 de nuestro Código Penal nos dice que quien diere muerte a una persona será sancionado con prisión de 15 a 40 años. Pues está previamente descrito. Esto significa que es jurídico, está expreso en un tipo penal. Y la tipicidad, pues, es la adecuación de cada uno de los elementos del hecho que se está procesando a lo que establece esa norma penal. Entonces, cada uno de estos elementos debe encuadrar con lo que nos dice la norma.
o pues en este caso la ley. Eh, bueno, como tercer elemento tenemos la antijuricidad. Dice que la antijuricidad es la oposición de la conducta humana a un ordenamiento jurídico o a la ley, a una norma jurídica. Eh, Esta oposición pues se da porque, tomando el ejemplo anterior, en el artículo 123 nos dice que es homicida quien da muerte a una persona y que este homicida pues tendrá un castigo que es prisión de 15 a 40 años. ¿Qué me está diciendo la ley con este tipo penal? Que no debo de hacerlo, no debo realizar esa acción. Entonces, el conocimiento de este tipo penal e ir en contra de él, pues es la antijuricidad. Eh, Como siguiente elemento del delito, tenemos la imputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? La imputabilidad es eh, la facultad que tiene una persona de ser culpable. Dice que es la capacidad que tiene alguien de eh, cometer un delito. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que las personas incapaces no pueden ser imputados o imputables. Y en el artículo número 23 del Código Penal, pues nos dice que las personas que sean menores de edad y que tengan enfermedad mental o dolencia en enfermedad mental, no son imputables, es decir, no tienen la facultad de ser culpables. Entonces, si una persona pues comete un tipo penal, o sea, que esté un hecho que esté descrito en la norma, pero es menor de edad, no es imputable, entonces no se le puede atribuir responsabilidad penal. Es así como pasamos entonces al quinto elemento, que es la culpabilidad. Y pues rescato también el elemento anterior porque dice que la culpabilidad tiene tres elementos. Dice que el primero es la imputabilidad, el segundo es eh, el conocimiento de la antijuricidad, es decir, que si yo sé que no debo hacerlo y lo realizo por ir en contra de una norma, pues soy culpable. Y como tercer elemento es la exigibilidad de un comportamiento distinto. Es decir, que si la norma me dice que yo no debo hacer determinado o generar determinado resultado, pues debo actuar de diferente manera. Entonces, la culpabilidad es el quinto elemento para poder pasar al siguiente elemento, que son las condiciones objetivas de punibilidad. ¿Qué son las condiciones objetivas de punibilidad? Dice que estas son extra dolo. ¿Qué significa que son extra dolo? Que son externas a la voluntad del autor. Es decir, puede confundirse un poquito, por ejemplo, con la tipicidad, que deben ocurrir casos específicos para que eh, sea susceptible a punibilidad. Como si, por ejemplo, si una persona es imputable, hay condición objetiva de punibilidad. Si una persona es culpable y, por ejemplo, hizo un hecho que perjudique un bien jurídico tutelado de otra persona, pues ahí existen condiciones objetivas de punibilidad. Y como bien dije antes, estas condiciones son extra dolo, que no son o no se dan por el autor o por la voluntad del autor. Y así es como pasamos entonces a nuestro último elemento positivo del delito, que es la punibilidad. Y nos dice que la punibilidad es la posibilidad de aplicar una pena. ¿A qué? Pues a un hecho
que ha perjudicado el bien jurídico tutelado de otra persona. Eh, Muchos doctos del derecho, por ejemplo, dicen que esta punibilidad no debe ser considerada como un elemento más, sino como la consecuencia de todos los anteriores. Entonces, pues, a consideración, pues sí es un elemento más porque eh, eh, se aplica la pena, se aplica una sanción, porque se han llevado a cabo pues la determinación y adecuación de un hecho a todos los elementos anteriores. Entonces, se adecuó, existe delito, es susceptible a la aplicación de una pena. Esto es así, pues, lo que son los elementos del delito, los elementos positivos del delito que deben darse, que deben estar presentes en un hecho que perjudique un bien jurídico tutelado de otra persona. Pues, eso sería todo. Muchas gracias.